Muy buenos días. En nombre de México Industry les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Mariana Méndez, gerente editorial de México Industry, y me complace ser su anfitrión durante esta presentación. En esta sesión estaremos presentando el taller número 2 de una ruta de aprendizaje cuyo enfoque es el proceso de compras y el control de variables productivas. Es por esto que el día de hoy tendremos el webinar titulado Mantenimiento inteligente y gestión estratégica de activos. En unos instantes estaremos iniciando la participación de nuestro invitado especial. En caso de tener preguntas para nuestro panelista, les invitamos a hacerla a través de la opción de preguntas y respuestas que pueden activar haciendo clic en el icono que se cuerta en la parte inferior de sus pantallas, y una vez que finalice el panel tendremos una sesión de preguntas y respuestas. En caso de que presenten problemas con el audio o con el video durante la presentación, les pedimos puedan revisar su conexión a Internet y asegurarse de haber ejecutado la prueba de audio y video. Adicionalmente, pueden salir de la sala virtual y regresar cuantas veces lo requieran. Queremos agradecer a Tecma 2025, la exposición líder en metal mecánica, máquinas, herramienta y tecnología para manufactura en Latinoamérica, por hacer posible este espacio de conocimiento. Aprovecho también la oportunidad para invitarlos a registrarse y participar en esta expo que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de junio en la Expo Santa Fe en la Ciudad de México. Quiero darle la bienvenida a nuestro panelista invitado, el ingeniero Javier Perdomo, CEO de la firma de consultoría Obsidian Business Lab, especializada en temas de eficiencia operacional. Javier Perdomo Alvarado es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con más de 16 años de experiencia en procesos de rediseño y optimización en la industria de consumo masivo, sector servicios, logística y retail. Javier, muchas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy para dar seguimiento a esta ruta de aprendizaje, y entonces damos inicio a este segundo taller que lleva por título Mantenimiento inteligente y gestión estratégica de activos. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Mariana. Buenas tardes a todos. Buenos días a los que están en México. Buenas tardes para los que estamos aquí en Colombia y en Sudamérica. Primero que todo, gracias al equipo de México Industry por hacer posible este espacio de difusión del conocimiento y también agradecer muy especialmente al equipo de Tecma por confiar en todo lo que nosotros hemos hecho a través del apoyo a organizaciones durante estos más de 5 años para poder transmitir este conocimiento y estas mejores prácticas que nos hemos encontrado a lo largo de estos 5 años de ejecución de procesos de consultoría. Voy a compartir mi pantalla y solamente, Mariana, ayúdame a confirmar que ya se esté viendo, porfa. Sí, Javier, ya se ve bien. Excelente. Bueno, muy bien. Como decía Mariana, he tenido la oportunidad de trabajar en varios países y con varias organizaciones, tanto de consumo masivo como de retail y manufactura, apoyando todos los procesos de rediseño, de eficiencia operacional, que no es otra cosa sino lograr que las organizaciones hagan más, produzcan más y generen más rentabilidad con los mismos recursos, ¿cierto? Es aprovechar la capacidad instalada, aprovechar la capacidad humana y el talento de mejor manera en el diseño organizacional, ya sea de procesos, ya sea de productos o simplemente de metodologías de trabajo para poder ser más rentables y ser más prósperos. En estos últimos 3 años, ya con la firma Obsidian Business Lab como una marca en el mercado, hemos logrado implementar más de 70 proyectos en logística, en producción, en retail y comercial, data analytics y todo el tema de productividad de recursos humanos. Y hemos podido estar interviniendo organizaciones en más de 7 países ya para este punto, donde nosotros siempre lanzamos una encuesta al final de cada servicio y hemos obtenido un indicador de 0 a 100 de 85% en donde los clientes nos recomiendan
y recurren a nosotros una y otra vez. También una serie de marcas, aquí no están todas, pero una serie de marcas han confiado en nosotros para poder ayudarles a mejorar su rentabilidad, para poder apoyarlos a la implementación de tecnologías que mejoran la eficiencia operacional y hemos pues podido participar tanto con el equipo de Tecma como con el equipo de Fabtech, México Industry y Expo Plásticos en difundir estas mejores prácticas, este conocimiento, que es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. La sesión anterior iniciamos la ruta de aprendizaje, que son estos tres talleres, y vimos algo de el tronco común, que ya lo vamos a comentar rápidamente, no nos vamos hoy a detener tanto ahí, pero el tronco común es el sistema de reducción de costos y cómo implementar esa metodología de sistema de reducción de costos con la mirada de, primero, el proceso de compras de materia prima e insumos y control de variables productivas. Eso fue lo que vimos la sesión anterior. El día de hoy, con ese mismo tronco común, vamos a hablar específicamente del proceso de mantenimiento de equipos y gestión de activos. Y para la siguiente sesión, para que no se la pierdan, vamos a hablar de lo que es llamado headcount y productividad de operarios y nivel superior. Nada más para cerrar, en el evento en Tecma vamos a hacer una cuarta charla, pero ya será presencial, en donde haremos este cierre y pues los invitamos a que se registren al evento de Tecma, nos vamos a ver allá y en la siguiente sesión les vamos a estar confirmando exactamente la fecha y hora durante el evento de Tecma en lo que vamos a estar haciendo esa cuarta charla. ¿Listo? Mm, y pues como los componentes del taller uno, del taller 2 y del taller 3. Entonces hoy vamos a ver este resumen y nos vamos a enfocar en mantenimiento, lo que se llama el OEE, y que es un indicador que si estamos en el sector productivo se maneja frecuentemente, y todo el tema de paros no programados para entender cómo los sistemas predictivos de disminución de pérdidas nos ayudan a mejorar nuestra gestión de mantenimiento. Bien, entonces, para recapitular lo del taller anterior, si alguien se lo perdió, vamos a hacer aquí un resumen rápido. Si quieren profundizar más, vamos a estar subiendo el video de la sesión anterior para que ustedes también puedan acceder a eso. Y al final de los tres talleres también les vamos a compartir esta presentación de PowerPoint, les vamos a enviar un PDF para que ustedes también puedan acceder al material y que pues eso les quede a ustedes eh, siempre, pues lo puedan utilizar y lo puedan aplicar en sus organizaciones. ¿Qué es un sistema de reducción de costos? Lo que no es un sistema de reducción de costos es salir y buscar reducir costos a como de lugar por un afán que no tiene un hilo estructurado, que no tiene una coordinación. Eso es lo que no es. Lo que sí es un ciclo de pasos que me garantiza no solamente lograr las metas estratégicas de la organización, ¿cierto? A través de entender cuáles son las ineficiencias en mi cadena de valor. Cuando hablo de cadena de valor es la cadena de suministro, y uno de los ejes fundamentales de la cadena de suministro en empresas de manufactura es toda la parte del sector de transformación, es decir, las líneas productivas. Entonces, cuando yo logro integrar estos pasos dentro de la cultura organizacional y lo hago parte de uno de los procesos clave, no solamente logro las metas estratégicas, sino que también me permite hacerlo una y otra vez. Y al generar lo que nosotros llamamos las iteraciones, la segunda, la tercera pasada, voy a generar un ciclo virtuoso de reducción de costos y de mejora continua de la eficiencia operacional de mis organizaciones. ¿Cuáles son esos pasos fundamentales? El primero, medición de las variables críticas del proceso. Y aquí también me voy a detener un momentico porque la sesión pasada nos pidieron un mapa de variables. Ese se los vamos a estar enviando junto con el documento PDF que es resumen, en donde yo puedo decir, bueno, ¿qué tipo de variables debo salir a medir? Aquí yo puedo mirarlo por área,
lo puedo mirar por proceso crítico. Entonces, digamos que en la parte metalmecánica, me voy a ir un momentico ahí. En la parte metalmecánica, los procesos de transformación vienen primero en la parte de recepción y acopio de materia prima, luego en la parte de lo que se llama la preparación. Entonces, la preparación puede ser limpieza, precorte, alistamiento, etcétera, etcétera. Luego, ya si hay una transformación físico-química, doblado, fundido, soldado, etcétera. Y luego la parte de alistamiento y empaque, ¿cierto? Entonces yo podría variar, perdón, podría medir las variables del proceso con cada uno de estos cuatro pilares, o también podría medirlas desde el punto de vista de estaciones de trabajo, la dobladora, el taller de soldadura, el taller de empaque o el proceso, el área de empaque, el área de distribución, dependiendo de cómo a mí me convenga más identificar qué procesos son los críticos, cuáles son los procesos que más me duelen y en los que estoy batallando más para poderle sacar la productividad. Entonces, aquí mi recomendación, y creo que no lo dije en el taller anterior, es empezar por los famosos cuellos de botella. ¿Qué es un cuello de botella? El proceso que genera más desperdicio, el proceso que es más lento, el proceso que consume más recursos, el proceso que genera mayores reclamos de calidad, digamos, de los clientes. Y cuando yo lo identifico, digo, ah, ya sé, el proceso más difícil en mi caso es soldadura, es precorte, es la dobladora, etcétera, ¿no? Entonces, arranquen por ahí y luego vayan alrededor de los otros procesos para que yo pueda enfocarme en lo que realmente vale la pena. Luego, correr un diagnóstico sobre efectos no deseados es armar un equipo interdisciplinario y recorrer esos procesos con una mirada externa, como si yo fuera un consultor de mi propia empresa y ahí traigo gente de logística, de compras, etcétera, para ir a la línea de producción y decir, ok, ¿cómo es que ellos están viendo esos procesos y cuáles son esas hipótesis que ellos están generando para yo poder luego entrar a hacer una validación estadística? Tengo que hacer muestreo, tengo que evitar caer en paradigmas y que todos esos insights o esas premisas, esas preguntas que se generan ahí, yo las pueda soportar, ya sea para confirmarlo con una estadística o descartarlo a través de ese muestreo. ¿Listo? Entonces, el tercer paso, ya tengo esas mediciones y voy a empezar a crear planes de acción. ¿Para qué? Para mitigar efectos no deseados, baja calidad, alto desperdicio, bajos tiempos de procesamiento y demás. Entonces, cuando yo creo esos planes de acción, debo tener una claridad de que cada plan de acción tiene que tener una ficha. ¿Cuál es esa ficha? Un objetivo, un alcance, responsables, unos KPIs y creo un Gantt o un cronograma con los hitos y los entregables de cada uno de esos planes de acción. ¿Qué es lo que estoy atacando ahí? Voy a mejorar los niveles de desperdicio de la cortadora a través de, por ejemplo, medir los tiempos y movimientos en el taller de corte. Ok, perfecto. A través de mejorar la disponibilidad de los insumos. Entonces, tiene que ser muy claro, no solamente es mejorar la calidad, porque eso no va a llegar a nada. Tengo que ser muy, muy, muy específico, entender cómo voy a medir ese criterio de éxito. En este caso, porcentaje de desperdicio al final de cada turno durante un periodo de 3, 4, 5, 6 meses. Ok, de manera consistente. Y luego, cuando ya tengo esas fichas creadas, voy a hacer un seguimiento de ese plan de acción. ¿Cómo hago el seguimiento? Pues tengo que crear una dinámica de reporte y seguimiento de avances. Y aquí normalmente es una metodología que se llama PMO, que es el Project Management Office. Debo designar a alguien que sea como ese gerente de proyectos. Y ese gerente de proyectos debe estar mirando cada uno de esos cronogramas, cada uno de esos planes de acción, si se está cumpliendo o no, debe comunicar claramente el estado de esas iniciativas y, sobre todo, en el caso de que haya atrasos,
pues tengo que crear planes de acción o lo que se llaman los planes de mitigación. Ok, ya me atrasé. ¿Cómo puedo disminuir ese atraso? ¿Cómo puedo adelantar otras tareas? Es que yo necesito cambiar la tecnología, necesito hacer una mirada más profunda del proceso, involucrar a una gerencia de un área que normalmente no está, como por ejemplo compras o logística. Ok, ¿cómo traigo al área de compras para mejorar la disponibilidad de la materia prima? Y así. Y por último, tengo que generar una evaluación completa de la asertividad y la eficiencia de las iniciativas. No solamente si se cumplió o no, sino si yo pongo una meta de ahorrar $10.000, $100.000 al mes, al final del año debería haber generado $1.200.000. Perfecto. ¿Cuánto logré? 900.000. Ok, ¿qué porcentaje es eso sobre la meta? ¿Por qué no logré el ahorro? ¿Cuáles fueron esas métricas que no me permitieron llegar allá? ¿Es que el plan de trabajo se implementó tarde o es que yo sobreestimé o subestimé los ahorros que podría llegar con la disminución del desperdicio? No, no lo pude lograr porque tecnológicamente no estoy ahí, porque hay una parte del proceso que no me permite eliminar ese cuello de botella, etcétera, etcétera. Entonces, con esa evaluación, yo lo utilizo nada más para ponerme una medallita como premio o castigo, sino también para entrar nuevamente a iterar y empezar el paso número uno. Entonces, cuando yo veo esto de una manera cíclica y voy del paso 5 al paso uno al final del año y vuelvo al paso uno en enero, febrero, eso me permite a mí integrarlo dentro de la cultura. Y aquí no sobra que yo sea suficientemente enfático con que esto debe ser cíclico y hacer parte de la cultura organizacional, porque de lo contrario vamos a tener un éxito un año y al siguiente año vamos a decir, ven, pero ¿por qué se volvieron a subir los costos? ¿Por qué el desperdicio volvió a subir? ¿Por qué volvemos a tener esta ineficiencia que se supone que ya habíamos resuelto? Esto pasa cuando no lo hacemos cíclico y no lo hacemos iterativo. Bien. En la sesión pasada hablamos de cuáles son los posibles errores. No nos vamos a detener ahí, solamente para que les den una pasada y los principales errores son bajo involucramiento gerencial, el uso incorrecto de datos o estadísticas, no encontrar la causa raíz, hacer procesos de seguimiento deficientes o no hacerlo y no tener tableros de medición y control para garantizar el progreso de esas iniciativas. Esto no se puede quedar solamente en un Excel. Tiene que ser un documento vivo de la organización en el cual yo estoy alimentando el avance de cada una de esas actividades que tienen, que componen esas iniciativas y garantizar que se está comunicando de manera correcta a los niveles de la organización. Y por último, identificamos o les mostramos cuáles son las áreas más sensibles desde el punto de vista de optimización de costos, las cuales son abastecimiento y almacenes, de la parte de compras. Toda la parte de planeación y control de la producción es fundamental. Mantenimiento, y ya vamos a entrar ahí, y la parte de headcount y productividad de operarios a nivel superior. Entonces, si se dan cuenta, la ruta de aprendizaje está tocando estas cuatro áreas porque sabemos que son las más sensibles. No es que no haya en las otras áreas, pero son las más sensibles para poder optimizar costos. También vimos la parte del proceso de compra de materia prima e insumos, cuáles los pasos que se deben seguir como un proceso de identificación de información y de transformación de datos nos permite visualizar de mejor manera todo lo que es el proceso de compras e insumos y contamos un caso de éxito que implementamos en una industria, en un cliente nuestro. Luego hablamos de cómo el 70% de los datos que tienen las organizaciones no se usan, de cómo eso nos genera falta de visibilidad, decisiones lentas y qué se debería hacer o cuáles son los elementos fundamentales que tiene que tener un sistema de control de variables de proceso, ¿vale? Bien, ahora vamos a entrar a el proceso de mantenimiento de equipos y gestión de activos.
¿Cuáles creen que son? Y aquí los traemos puntuales. ¿Cuáles creen que son los retos más comunes en la industria respecto al tema de mantenimiento? Mantenimiento, primero, hace muchos años era visto como un gasto necesario, como un gasto obligatorio, como un área en donde yo, cuando tengo que reducir gastos o costos, debo quitarlo, debo minimizarlo, debo dejarlo por allá en el cuartito del olvido. Pero más y más, literatura y casos de éxito nos han demostrado que el mantenimiento no debe ser percibido como un gasto, debe ser considerado como un habilitador de que las líneas productivas estén operando a su máxima capacidad. Entonces, cuando yo cambio ese enfoque, eso me permite a mí invertir en mantenimiento, tratar de ir con las tendencias que hoy son vanguardia en el mantenimiento. Y voy a resumirlo en cada vez el mantenimiento se apoya más en la información y en la tecnología para garantizar que realmente es un habilitador de las líneas productivas y obviamente del modelo de negocio. Entonces, vamos a hablar de 8 retos que son los que más duelen o los dolores principales con respecto a las organizaciones en mantenimiento. El primero de esos es deficiencias en la planeación del mantenimiento preventivo. Yo debo ser capaz de identificar cuáles son los puntos de intervención del mantenimiento preventivo. Si yo no lo hago o no lo ejecuto en su momento, yo lo que estoy haciendo es incrementar la probabilidad de fallas mayores y empiezo a depender del mantenimiento correcto. Entonces, recordemos que hay dos tipos de mantenimiento: el preventivo, el predictivo, el programado. Por aquí está en ese grupo. Y en el segundo grupo está todo lo que es correctivo. En el primer grupo, lo que yo estoy haciendo es mantener las condiciones de la línea. El otro grupo casi que no se podría llamar mantenimiento, porque estoy realmente es haciendo unas correcciones y entonces ya aquí ya tengo la línea parada, ya tengo afectaciones en la productividad, ya tengo personal que está con brazos cruzados esperando a que algo se solucione para poder reiniciar la línea. Estoy teniendo gastos por volver a arrancar. Una que a mí me parece muy fuerte es que cuando tenemos procesos productivos con hornos, ya sea eléctricos o de gas, cada parada de línea me cuesta a mí muchísimo dinero porque el horno, calentar el horno es muy costoso. Entonces, cuando yo debo apagar el horno y volverlo a prender, el gasto energético es tremendamente costoso para ese mes, para esa semana. Entonces, la planeación del mantenimiento preventivo es fundamental para evitar depender del mantenimiento correctivo y todos los costos asociados o sobrecostos asociados al mantenimiento correctivo. El segundo dolor es toda la parte de la gestión de mantenimiento manual y en papel. Esto lo vemos muchísimo en las organizaciones, ¿sí? Por lo mismo, porque todavía está percibido el mantenimiento como un gasto innecesario o como un gasto obligatorio que yo no quiero invertirle mucho. Entonces, no tengo un sistema, sino que tengo un montón de planillas que se pierden, que no las llenamos bien, que no las llenamos a tiempo. Y esto, pues, no nos permite primero tener la información disponible. No nos, realmente esas planillas en papel no me permiten tomar decisiones rápidamente y me demoro mucho en hacer las correcciones o en identificar tendencias con respecto a la falla de los equipos o a cambios de variables de los equipos. El tercer tema es paradas no planificadas, digamos, eso es un dolor. Todas esas paradas no planificadas tienen un alto costo para la producción. Ya lo mencionamos. Cada vez que paro la línea tengo sobrecostos. Punto. No importa si es pequeña, si es grande.
Cada vez que paro la línea tengo sobrecostos y tengo una pérdida de productividad. El cuarto dolor es insuficiente analítica y control de costos de mantenimiento y causas de fallas. Entonces, no me estoy dando cuenta de lo que pasa una y otra vez en mi organización. Y las líneas productivas tienen que corregir una y otra vez los mismos problemas. Entonces, cuando yo no soy capaz de identificar eso, no llego a la causa raíz, que era lo que estábamos hablando del sistema de reducción de costos. No llegar a la causa raíz es ser incapaces de solucionarlo de una sola vez. Y me lo vuelvo a encontrar en el camino. Y al volvérmelo a encontrar en el camino, tiene los efectos que ya hablamos, más sobrecostos, pero entonces ya se vuelve un tema crónico en las líneas de producción. El quinto dolor es la falta de monitoreo y eso pues impide la detección y prevención de fallas en tiempo real. Cuando yo tengo este tema en papel, pues difícilmente voy a poder tener un control en tiempo real. Entonces, yo no logro detectar los problemas de manera temprana y termino teniendo efectos no deseados que pueden llegar a ser mucho más costosos que si lo hubiera detectado en primer lugar. El sexto dolor es toda la parte de gestión de repuestos. Entonces, tengo un almacén y pasa un montón. Tengo un almacén de repuestos. Ese almacén de repuestos tiene un inventario, pero ese inventario muchas veces no corresponde con las fallas que realmente estoy teniendo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ejecutar un mantenimiento en una máquina, hablo con el almacén de repuestos y él me dice, ¿sabes qué? Esa pieza no la tengo. Tenemos que ir a pedirla, tenemos que comprarla. eh, y cuando es importado, ni les digo. ¿Cuánto tiempo pierdo yo por no tener esto alineado con el almacén de repuestos? Por no comunicarle al almacén de repuestos qué es lo que yo estoy identificando en la línea para que ellos se preparen, planifiquen mejor sus compras y sus abastecimientos. El séptimo dolor es todo el tema de coordinación y comunicación ineficiente entre áreas, entre operaciones, mantenimiento, compras, porque todo esto provoca retrasos en la ejecución del mantenimiento y pues sigo gestionando de manera ineficiente los recursos. Y por último, no tengo un histórico de mantenimiento. Dependo mucho del conocimiento de las personas de mantenimiento. Y si, si esa persona se va, ese que le sabía cómo mover esos engranes, ese sabía cuál era la máquina que estaba a punto de fallar, ese que sabía cómo reiniciar la línea sin perder tanto material, si se va, voy a tener una pérdida importante de conocimiento. Entonces, ¿por qué no mejor tener un histórico que me permita a mí identificar las tendencias, qué fue lo que se hizo, cómo solucionar un problema? Ah, yo ya tengo ahí ese manual, ¿listo? Ahora, vamos a conectar, hasta aquí pues son puros dolores, son puros, me imagino que ustedes están diciendo, sí, a mí me pasa el 1, el 3 y el 8. Y eso es algo que no he sido capaz de erradicar en la organización. Entonces, nosotros hemos tomado las mejores prácticas de muchas empresas, dentro de las cuales está, por ejemplo, SKF, Bosch, también ven, digamos, equipos, compañías especializadas en fabricar maquinaria para la industria metalmecánica, como por ejemplo Hitech, el grupo Hitech, como por ejemplo Amada. Y entonces cuando uno va y se da cuenta que ellos tienen unas mejores prácticas y empieza a darse cuenta que esas mejores prácticas son comunes en la industria, dice, hay un camino que ya todas estas compañías ya recorrieron, ¿sí? Cuando también te das cuenta que hay unidades productivas de consumo masivo o de metalmecánica que son líderes en el mercado y que también tienen estos elementos integrados, dices, ok, aquí hay que escuchar y de repente estos 8 pasos que vamos a ver aquí nos van a ayudar
a mejorar nuestra gestión de mantenimiento y gestión de activos, ¿no? La primera, capacitación del personal. Increíblemente, no es solamente tener el sistema bien alineado, no es solamente tener el tema de inventario, no, el primer tema es tener al personal capacitado. Entonces, la capacitación continua nos ayuda a tener todo lo que es mantenimiento predictivo en las plantas de manufactura. ¿Y por qué empiezo a hablar de predictivo? Porque ya van a ver que estos 8 pasos se configuran en que yo, si logro erradicar esos 8 dolores, estaré montándome en un sistema que me permitirá a mí predecir las posibles fallas, mejorar la asertividad en donde yo digo, ¿cuándo me va a fallar este equipo? ¿Cuándo voy a tener que parar la línea? ¿Cierto? Eso es el objetivo real del mantenimiento hoy en día. Ser un predictor de las fallas y, por supuesto, corregirlas antes de que suceda. Entonces, si yo tengo al personal capacitado, ellos me van a dar mucha retroalimentación valiosa sobre todo lo que va a estar pasando en la línea. Van a atender esas alertas que ya vamos a ver cómo deberían verse y corregir rápidamente esas posibles fallas. Segundo, estandarizar las actividades. Si yo logro hacer un mapa claro de proceso de las actividades de mantenimiento, yo voy a poder garantizar que las personas que intervienen en el mantenimiento saben qué hacer, saben qué repuestos pedir, saben cuándo hacer el mantenimiento. Y eso va a generar, primero, mejor toma de decisiones y empezar a meterle esto un análisis de tendencias. ¿Listo? También nos permite hacer un seguimiento más claro de cuál es el rendimiento y cuál es la productividad de los equipos de mantenimiento para luego poder hacer auditorías y que esas auditorías se conviertan en mi métrica, en lo que se llama muchas veces el North Star Metric, que es qué tan eficiente es el equipo de mantenimiento haciendo esas intervenciones. El tercer tema es el análisis profundo de causas raíz. Y lo mencionábamos ya, como les decía, en el tronco común de sistema de reducción de costos. Cuando yo logro tener las tendencias, tengo el histórico, tengo toda la información no en papel, sino ya digitalizada y tengo el análisis de la tendencia, puedo identificar cuál es la causa raíz. Me pasó en una situación en donde se producían varias referencias y una de las referencias requería un ajuste que incrementaba la capacidad de falla de la línea. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues resulta que la ficha técnica de esa referencia tenía un problema en su elaboración. Cuando nosotros corregimos ese parámetro, cada vez que producíamos esa referencia, pues ya no teníamos las fallas que habíamos identificado. Pero ¿cómo logramos llegar ahí? Porque eran, no sé, 70 referencias. Nadie había hecho esa correlación entre los ajustes de parámetro de esa referencia con las fallas de la línea y con la baja disponibilidad de la línea en esos, digamos, esos batch de producción. Entonces, logramos entender esa causa raíz y eliminarla, solo cambiando la ficha técnica de elaboración de esa referencia. El cuarto punto es tener el famoso Bill of Materials. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un BOM, como es comúnmente conocido, ya eso me permite gestionar mi mantenimiento predictivo. ¿Por qué? Porque yo puedo ya hacer la planeación de la compra de los repuestos de mejor manera y me va a permitir agilizar la identificación de piezas críticas. Ok, ¿cuáles son esas piezas que no me pueden faltar en el almacén? Que yo tengo que tener más stock del que debería en otras piezas que no fallan tanto, que yo no necesito tanto. De repente era lo que les decía, una pieza especial que es importada. Hombre, yo no debería tener tan poco inventario porque yo ya sé que si salgo a comprarlo, por lo menos me voy a demorar 90 días en tener esa pieza nuevamente en mi almacén de repuestos. Ahora,
¿Qué debería también yo tener? Debería tener un algoritmo para definir la criticidad de los equipos. Entonces, esto se puede implementar con el grado de madurez que la organización tenga. Si yo no tengo nada, definitivamente el primer paso para la digitalización es eh, pasar a tener un repositorio en Excel, un repositorio en un Google Forms, en un Google Drive, ¿sí? Pero por lo menos alejémonos del papel. Y luego de eso, ese algoritmo puede ser tan sofisticado como yo quisiera, dependiendo de la madurez de mi organización. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo puede que al principio yo lo que necesite es que un analista empiece a ver la data y empiece a buscar correlaciones y tendencias. Claro, ya luego puedo tener un sistema que me ayude a priorizar los esfuerzos de mantenimiento predictivo. Puede que yo ya tenga conectado la lectura de los incidentes de mantenimiento con el almacén de repuestos y con el área de compras para que eso sea un suministro automático. Todo depende de el grado de sofisticación al que yo quiera y pueda llegar. Hay organizaciones que son más pequeñas y que el taller de mantenimiento no necesita ese nivel de sofisticación. Ok, pero hagámoslo. O sea, demos ese paso para poder identificar cuál es la criticidad de los equipos y cómo debería yo empezar a ejecutar ese mantenimiento que ya no llamamos preventivo, ni cíclico, ni correctivo, sino predictivo. Luego, registro de todos los usuarios de mantenimiento. Esto es un paso clave. Me permite garantizar la trazabilidad. Quién hizo qué? ¿Quién intervino qué máquina? Y no solamente para echar culpas. Esto realmente atiende el hecho de que si alguien intervino esta máquina hoy y la máquina vuelve a fallar, es muy probable que la misma persona tenga claro qué fue lo que falló y no se lo asignó a un técnico diferente para alargar los tiempos de intervención. Reuniones diarias de seguimiento. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué hicimos? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Cuáles son los riesgos que estamos identificando para el día de hoy y demás? Para, obviamente, esto alimentado con datos para poder prevenir fallas inesperadas. Y por último, revisión de refacciones mandatorias. Es decir, yo debería tener una revisión anticipada, por lo menos un mes antes, y no tenerlas allá las piezas guardadas hasta que yo las voy a usar. No, activamente voy y reviso cuál es el estado de esas piezas. ¿Las tengo? Sí, las tengo. Hago un inventario. Oiga, lo que dije en el inventario sí está en la realidad, sí, sí está en las piezas. Ok, las voy a revisar y voy a revisar la idoneidad de esas piezas para ser aplicadas dentro del mantenimiento, ¿cierto? Cuando ya voy a hacer la intervención. Entonces, para resumir, ¿cuáles deberían ser las características de una solución de este tipo para poder enfrentar estos retos? Entonces, para atacar los puntos uno y 2, deficiencias en la planeación de mantenimiento y gestión del mantenimiento manual en papel. Ok, yo debería empezar a tener pensar en tener una plataforma online en donde yo pueda planificar, coordinar, comunicar y ejecutar todo el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos. Ok, ¿qué significa eso? Todo en línea, no en papel, todo digitalizado, todo conectado con el almacén de repuestos, las OT, digamos, las órdenes de trabajo en mantenimiento, poder hacer la trazabilidad, se ejecutaron o no, en qué tiempo, quién lo hizo, qué repuestos utilizó, cuáles voy a solicitar ahora, el reaprovisionamiento de qué tipo de repuestos y cuándo los necesito. Para el 3 y el 4, ¿no? Paradas no planificadas y no insuficiente analítica. Necesito facilitar la visualización y el traqueo de los costos de mantenimiento y sus causas para actuar sobre ellas en el menor tiempo posible. Aquí normalmente la identificación de tendencias da o parámetros de la producción o temas tecnológicos. Y entonces aquí en el tema tecnológico debo tener yo la capacidad de hacer la actualización digamos, un proceso de actualización tecnológica de los equipos. ¿Qué significa eso? Tener un ranking. Este equipo, ¿cuántos años tiene? ¿Cuál es su
incidencia de falla, es un tema de condiciones ambientales, es un tema de condiciones simplemente de desgaste por número de horas. ¿Estoy llevando yo el equipo por encima de su capacidad nominal? ¿Sí o no? ¿Y qué puedo yo hacer para eso? ¿Le tengo que hacer un retrofit? Es decir, ¿lo tengo que hacer una modernización o es un equipo que necesariamente tengo que cambiar? ¿Y cuál es el costo-beneficio de cambiar ese equipo? ¿Cuál es el retorno de la inversión de comprar ese equipo? ¿Si vale la pena o no vale la pena comprarlo? ¿Estoy yo en una situación financiera con capacidad para reemplazar el equipo? Esas son las preguntas que yo debería poder hacer con este tipo de sistemas. Para el 5, pues muy directo, yo debería poder monitorear los activos críticos, medir esas variables clave y así poder planificar las tareas de mantenimiento y prever fallas. Para el 6 y el 7, poder integrar este sistema con el almacén, con el ERP y con los sistemas clave. ¿Cuáles son? Distribución, compras, no lo sé, finanzas, dependiendo pues de la interrelación que haya entre las áreas. Y también, ojalá, con los terceros, para poder mejorar la comunicación y la visibilidad de la gestión del mantenimiento. Y por último, los históricos. Tengo que tener un sistema que sea seguro, que sea auditable y que me sirva como repositorio o como base de datos de todo el histórico del mantenimiento de los activos y repositorio también de la documentación. Oiga, ¿cuáles son las fallas más comunes y cómo las he resuelto? Eso debería estar ahí. Y yo debería ser capaz de entrar a una OT, por ejemplo, en una tablet, y decir, ok, falló esto y este es el tipo de falla que voy a corregir. Y que pueda yo acceder a esa documentación en donde me diga, normalmente se ha resuelto de esta manera, o verifica primero estas otras condiciones de la máquina antes de intervenir, etcétera, etcétera. Un caso de éxito que tuvimos con uno de nuestros partners de implementación, ellos mezclan todo lo que es IoT con algoritmos que nos permiten identificar y corregir esto. Es que en Vital Jugos, bueno, Jugos del Valle, em, teníamos todo el tema del mantenimiento en Excel y luego se auditaban y se firmaban como órdenes de mantenimiento duplicadas. Entonces, ¿qué pasaba? Se acumulaban los documentos y los tiempos de ejecución del mantenimiento eran muy. ¿Qué fue lo que hicimos? Montamos un sistema que tenía estas características y nos ayudó con el 60% de reducción en trabajo administrativo y papeleo, pero además el 80% de incremento de tareas de mantenimiento realizadas en sitio. No era como la típica visita de qué le pasó al equipo, miro, voy, vuelvo al almacén de mantenimiento, perdón, al almacén de repuestos, vuelvo a la máquina, no resulta que eso no era, y hago 2 y 3 visitas a la máquina y pues la línea parada para poder lograr corregirlo. No, aquí lo que hicimos fue que el 80% de las tareas ya se ejecutaba en sitio. Cuando una OT llegaba, tenía su documentación de soporte detrás, el técnico ya se iba con los repuestos que necesitaba cambiar y eso mejoró la implementación de mantenimiento y ahí sí que el mantenimiento se vuelve un habilitador del OEE, de los niveles de productividad y demás. Hasta aquí es lo que quería que conversáramos el día de hoy. Mm, tenemos estos 13, 14 minutos para leer preguntas y empezar a conversar sobre qué dudas surgieron ahora en la charla. No sé, Mariana, si tienes por ahí las preguntas. Sí, Javier, muchas gracias. Estamos esperando a ver si dejan sus preguntas. Yo igual comentarte en lo que recibimos las preguntas de nuestro auditorio, ¿qué Sí. estaríamos esperando para para los próximos talleres y sobre todo el cierre de Tecma? Mira, en el siguiente taller vamos a conversar sobre un dolor muy frecuente en las líneas de producción, que es
¿cómo hago yo para medir el número de personas o el personal idóneo de acuerdo a una línea de producción? Y eso, pues, no es una ciencia exacta, tiene una serie de variables que hay que considerar, y ahí me voy a meter mucho a hablar de lo que se llama la productividad o la medición de productividad de los operadores. Em, y hay muchos enfoques, pero hay un enfoque estadístico que lo hemos implementado varias veces, que nos permite llegar a un punto ideal en donde combinas la productividad de las personas con la productividad de la línea de cara a optimizar los recursos y maximizar el potencial de las personas en las líneas de producción. Entonces vamos a hablar de esto en el siguiente taller, perdón, en la siguiente semana. Y en el cierre vamos a ver cómo estas tres, digamos, sesiones que ya hemos tenido se integran ya en lo que es percibido como la eficiencia operacional y cuáles son las tendencias de la eficiencia operacional en las organizaciones y específicamente en las organizaciones productivas. Perfecto. Bueno, te voy compartiendo algunas de las preguntas de nuestra audiencia. Tenemos a Gerardo García Padrón. ¿Cómo podría la inteligencia artificial ayudar a mejorar la eficiencia en una empresa productora de alimentos? Es una gran pregunta. La inteligencia artificial lo que te ayuda es a, dependiendo de la solución que implementes, pero lo que te ayuda es a medir en tiempo real las condiciones de las variables y de los equipos para poder empezar a predecir la probabilidad de fallo. Esto lo hicimos ya por lo menos en embotelladoras de Coca-Cola en Brasil. Implementamos un algoritmo que estaba leyendo permanentemente esas variables y se generó un modelo de predicción. ¿Qué es ese modelo de predicción? Le daba al operador de cada una de las estaciones de trabajo en tiempo real cuáles eran las recomendaciones de, por ejemplo, temperatura, de velocidad, presión y demás, que debía cambiar para evitar una falla o una parada de línea dentro de los siguientes 10 o 5 minutos. Entonces se convirtió, o la inteligencia artificial para mí es una suerte de copiloto, ¿cierto? Es un habilitador a las personas que están en la línea de producción, porque pues el ser humano no tiene la capacidad de ver todas las variables en tiempo real ni de poder lograr esos análisis que conectan su estación de trabajo con las que vienen atrás y con las que vienen adelante. Mientras que la inteligencia artificial sí te permite centralizarlas y a cada una de las estaciones como hormiguitas, lo llamo yo, les da esa tarea. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Subir la presión 2 PSI. A ti, mejorar la velocidad de la banda en 3%. Y a ti, alimentar más rápidamente estos rollos de cinta para X, Y, Z. Entonces, cada uno está ejecutando esas tareas y eso termina teniendo un impacto fundamental en el OE. Entonces, en estas soluciones de inteligencia artificial que hemos implementado, el OEE ha crecido entre 3 y 4 puntos porcentuales, pasando de 65 o 70 a 75 y 80, dependiendo pues de las líneas productivas que hemos intervenido. Pero sí son resultados tangibles que luego esto se vuelve parte de la cultura de la medición, acelera las decisiones de los supervisores y de los gerentes. Cuando estamos encontrando temas de muchas fallas en un equipo, se cambia o simplemente un tema de mejorar la capacitación del personal, pues en las líneas productivas. Gracias, Javier. Nilton Quevedo pregunta, ¿es prudente implementar un CMMS sin antes haber llevado un control en Excel? Mm, yo diría que no, y te voy a decir por qué. Porque el Excel va a permitirnos hacer una prueba, lo que yo llamo el producto mínimo viable. Nos permite hacer una prueba inicial en donde yo también me voy a dar cuenta de cuáles son esos procesos o esa intervención que yo tendría que hacer. Entonces, mi sugerencia del paso a paso es primero diagnosticar la línea, hacer un levantamiento de procesos. Si eso ya está y ya están diagramados,
haría la prueba con un Excel y lo dejaría correr 2, 3, 4 meses, evaluaría y diría si este CMMS me va a funcionar porque me va a acelerar los resultados preliminares que yo ya tuve con el Excel. ¿Por qué no al revés? Porque lo que puede pasar es que yo haga la inversión y que todavía no esté listo. Y lo peor que puede pasar es traer una inversión, un software, una implementación sin estar preparado para recibirlo. Voy a tratar de culparle al nuevo software la no obtención de resultados, cuando en muchas ocasiones lo que yo necesito hacer es primero alinear mis procesos y hacer esos diagnósticos para preparar la organización y ahí sí, dependiendo de ese nivel, poder recibir una de estas plataformas que son muy potentes, pero ya necesitan un nivel de compromiso, de madurez y de entendimiento propio muy alto para que realmente se capitalice, pues, y se le saque el jugo, como decimos nosotros acá en Colombia. Justamente Nilton agregaba esa pregunta que anteriormente solo se había llevado el control en papel. Sí, sí, sí. O sea, sí hay que pasar de papel a digitalizar, así sea en una primera instancia. Lo que yo recomiendo es lo más simple y lo más barato, costo efectivo, que es Google Forms. Creen Google Forms y en vez de estar llenando los formularios en papel, creen ese Google Forms y luego de crear el Google Forms pueden empezar a ver tendencias porque eso le permite a uno sacar informes y pues como poder identificar esas fallas recurrentes y generen proyectos de mejora, como lo decíamos ahorita, con una ficha de trabajo, con un objetivo, cuál es el KPI, cuáles son las actividades, quién va a ser ese responsable y empiecen a monitorear. Y cuando eso ya esté teniendo una inercia, ya generaste una primera inercia, ahí sí se hace pues la evaluación de un software más sofisticado. Pero primero hay que gatear antes de caminar y antes de correr. Y un CMMS definitivamente es estar corriendo, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo alinear el mantenimiento preventivo con la planeación de la producción? Porque hay veces que no dan tiempo para intervenir al equipo. Eso es una gran pregunta. Es un ciclo que a veces es difícil llegar a ese ciclo. Si yo la planeación de la producción no me está dejando hacer intervenciones, es porque hay algo que está pasando desde mi punto de vista de productividad, ¿no? Y entonces yo tengo una capacidad instalada de 100, estoy produciendo, por ejemplo, 90, entonces obviamente programación de la producción no me va a dejar hacer ninguna intervención, porque esa intervención me haría pasar de 90 a 80, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, lo primero que hay que decir es, a planeación de la producción es, mire, si yo no intervengo, esa productividad que usted ve en 90 se va a caer a 70 o a 60. Entonces hay que, desde mi punto de vista, demostrar por qué el mantenimiento preventivo me va a evitar paros, me va a evitar bajar la productividad, porque definitivamente algo que planeación de la producción no querría es bajar mi nivel de producción. Si yo logro balancear eso y demostrarles que cada intervención que no haga, estoy incrementando la probabilidad de una falla y por ende bajar la productividad, pues ya se cae su peso que ese mantenimiento preventivo sí se tiene que hacer en las fechas en las que el equipo de mantenimiento ya lo tiene identificado, ya lo tiene calibrado. Muchas gracias. La siguiente, deseo saber si este sistema de 8 puntos también se puede aplicar a una empresa que presta servicios de mantenimiento a varias empresas o si se tiene que hacer un cambio o adicionar algo más. Si yo soy una empresa de outsourcing de mantenimiento, estos 8 pasos, ¿podría hacerlo? Claro, claro, porque yo lo que podría hacer, y se me ocurre aquí desde el punto de vista de modelo de negocio, es yo ser el dueño del sistema y proveer ese sistema e implementarlo a esas organizaciones, pero no solamente tener el sistema, sino también tener los equipos de mantenimiento que intervienen a esas organizaciones. Claro que sí se puede, se puede. Ahora, qué tan dispuestas están las organizaciones a implementar un sistema que es mío? No lo sé. Eso sí ya es una pregunta que requeriría más análisis. Em,
Pero pues es una posibilidad, es una posibilidad. Gracias. La siguiente pregunta, ¿qué método causa raíz es más recomendable para el mantenimiento? Hay varios, pero uno que hemos utilizado es el famoso Value Stream Mapping, VSM. Hay mucha literatura y también, pues, uno muy famoso es el Six Sigma. ¿Por qué? Porque el Six Sigma va directo a la estadística de encontrar causas raíz y fallas para tener el número de fallas por millón de unidades. Es muy estadístico. Entonces, esos dos funcionan bien. A veces también se combinan y se utiliza un híbrido. Pero el Value Stream Mapping también me permite llegar a causas raíz muy rápido. eh, y pues no, digamos que ahora no nos da el tiempo para contar un poquito las características de ese proceso, pero lo vamos a conversar en la siguiente sesión. Me lo llevo de tarea para darle unos minutos a conversar sobre Value Stream Mapping y sobre Six Sigma y cómo eso puede implementarse en mantenimiento y no solo en mantenimiento, sino también en control de variables del proceso productivo. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Si actualmente no tengo un listado de herramientas, ¿cómo puedo definir la criticidad de cada refacción para tener un stock? Y si son muy caras, ¿cómo diseñar su stock mínimo? A ver, creo que todo viene con relacionar no solamente el costo, o sea, a ver, sí, claro, el costo influye, pero el costo va relativo a la probabilidad de falla, ¿sí? Entonces, digamos que tengo una herramienta que cuesta 100 y las otras me cuestan 10. O sea, definitivamente esta es una pieza muy, muy, muy costosa. Pero lo que yo tengo que hacer es darle dos o tres apellidos y es qué tan frecuentemente lo uso y qué tan crítico sería no tenerlo. Si, por ejemplo, yo lo tengo en mi equipo clave, que parar ese equipo es parar toda la línea, pues definitivamente lo tengo que tener y tengo que tener un cálculo de stock. ¿Cómo hago yo el cálculo del inventario? Pues basado en esa probabilidad de fallo y en ese histórico de cuántas veces lo he utilizado en el último año, combino eso con el tiempo en el que yo me demoraría hacer la orden de compra y que llegue a mi almacén de repuestos. Con muchísimo gusto, pues podríamos conversar ya por internos y, digamos, enviar un correo, como lo quieran hacer. Este tipo de preguntas que ya son más puntuales, las podríamos conversar y nosotros poderla dar una respuesta como más puntual, porque resolverlo aquí en un minuto es un poco más complejo. Pero lo que sí digo en líneas generales es acompañar no solamente el costo de ese inventario, sino también la probabilidad de usarlo en los siguientes 2, 3 meses y combinado con esa tercera variable y es qué tan lejos está. ¿Es un proveedor local que lo tengo aquí cruzando la calle? Ah, no, es un proveedor de China, de Europa. Uf, ahí sí yo no correría riesgos, ¿verdad? Esa es como mi recomendación ahí. Muy bien. Y para la última pregunta, es algo que han preguntando constantemente. ¿Qué tanto influye este mantenimiento predictivo en la eficiencia y reducción de costos? ¿Y cómo hacer para que se vea como una herramienta para la producción y no como un gasto? Mira, yo lo veo directo desde el punto del OE. El Overall Equipment Efficiency es la capacidad que tiene mi línea de producir unidades y cuánta de esa capacidad realmente yo estoy aprovechando, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi organización, ya hizo una inversión de 10, 20, 30 millones de dólares para tener una capacidad de, no sé, 100 unidades al día, y yo de eso estoy aprovechando solamente 90, este tipo de mantenimiento me ayuda a mejorar el OE. Y entonces paso de 90 a 92. Esa contribución marginal, y ya me voy a poner un poquito más financiero, pero esa contribución marginal de esas 2 unidades diarias, que en un mes son 60 unidades,
es lo que yo debería comparar, digamos, contrastar con la inversión que voy a hacer en este tipo de sistemas. Entonces, esa contribución marginal de 2 unidades más diarias, 60 unidades, me cuestan $30.000 en venta o en margen. Ok, ¿cuánto me cuesta uno de estos sistemas? No, no me va a costar 30.000 o 40.000 o $50.000 al mes. Definitivamente me va a costar menos. Entonces, cuando yo a la dirección general les presento la oportunidad de fabricar más, la oportunidad de vender más contra este costo, el retorno de la inversión siempre sale. Siempre, siempre, siempre sale. Muchas gracias, Javier. Pues nuestro tiempo por el día de hoy ha terminado. Te agradecemos tu participación y, pues, por supuesto, para dar seguimiento a esta serie de talleres. Si gustas despedirte de nuestra audiencia. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos por su participación, por las preguntas. La verdad, me gusta entender cuando estas preguntas se dan, cuando no hay preguntas, me preocupo. Pero cuando hay tantas preguntas es porque hay un interés en el tema, porque esto que estamos transmitiendo sí resuena con la audiencia. Entonces, pues los invito a que se conecten al siguiente taller y obviamente más que bienvenidos a Tecma para poder hacer ese cuarto taller y tener un espacio de conversación mucho más nutrido en donde podamos de repente hablar ya de casos particulares. También si tienen más dudas, envíenme el correo, no pasa nada. O sea, seguimos resolviendo esas dudas ya en el off y pues más que gustosos de compartir este conocimiento con todos ustedes. Gracias, Javier. Y también confirmar, cuando terminen esta serie de talleres, nos estarás compartiendo los materiales, ¿cierto? Correcto. Bueno, De lo que me han pedido hasta ahora es el mapa de variables, así es. conversar un poquito más sobre ingeniería de confiabilidad, lo tengo acá, y sobre el tema del Value Stream Mapping y Six Sigma, junto con este material que ya vimos. Entonces va a haber es un PDF como más larguito basado en lo que nos han pedido, entonces lo vamos a incluir. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Y para finalizar, queremos agradecer el apoyo de Tecma 2025, la exposición líder de manufactura, máquinas, herramientas y tecnología para manufactura en Latinoamérica, por hacer posible este espacio. Los invitamos a registrarse y participar en Tecma 2025, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de junio en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos por su participación y de parte de México Industry, les deseamos que tengan un exitoso día.